Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu washan hatkarau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kana tamshiwa kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shichiru sunay ananya waya antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPSI Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Wane wai ruku hiya kanaide. Huma huchoni, hupush, heiha suru inhana hiwanesi EPS. Hupura Pansa intente rejera karhumoi wanepia intehia nohori huchoto no moikakata hirare hukua suru wanenata rejerre sashin te carlo te decreto artículo 2 1 3 o tamsi 8 o tone decreto único mosu wanesia surus carlos sari una raurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016 hir kanitamo wanesia inten Wayuu puru wanesia EPS terra pura hataiha karhumoi othnai hetia kanai henai kimite EPS Ika Anas Wayuu es más na ay más irwahuku pues más push wane oiruku Anas na atuna pu ikana ana. El tema de la semana. Hehoru te putu han hatkara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. El pasado 15 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha que nos recuerda que un gesto tan sencillo como lavarse las manos puede salvar vidas. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y líder experto en salud de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Guatamar pushwa anaya tsehor sahapa intente puchka sunta ora que het puch otam sitio to costunto EPSI ka Anas Wayuu anaya tsaho hapa ipanhia talachi wahuma wala que intente puchka por hanta tehna mi wane wairuku hokaikat asha no sop na te orohowa kara hapo ture kara hapo saor mauria ane kunstuskaria kat semana kat sna skaria sulumakat pushwari ture kara hapo torho kara hapo arat 15 urin karia kashika de octubre ta tai pakakai sunai siang ane kun kai katra pura hiang hatan aitan en hikaria sulumakar pushwari tera soto science ka hamoin sia kataka tuma so Wayuu anakara tuma Wayuu chike wat tasari wanur arati puka se ture kara hapo chike wapan casas pushwa ani vamos doctor que Juan Bautista Fría buen médico internista ñakai atahari kastantu kara purero ani ne tan vamos su EPSI ka Anas Wayuu watamar. Doctor, muchas veces no le damos la importancia que merece, pero ¿podría explicarnos por qué el lavado de manos es una práctica tan esencial para el cuidado de nuestra salud? Para hatkasa kira no muy doctor que so watak mat no hots me sotoko isan wa muy guapa ka isas na hai ma interure kara hapo hamos hai ka kama hotra ai mahawaka surya yu hai waya totrure kara hapo hamos hai kara ka Lavarse las manos con agua y jabón
elimina los gérmenes que adquirimos al tocar superficies o personas. Es una de las medidas más simples y efectivas para prevenir enfermedades de la piel, respiratorias, digestivas y otras infecciones que se transmiten por contacto. Este hábito protege no solo a quien se lava las manos, sino también a quienes lo rodean, especialmente a niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Anoren doctor que ture karaha por hoa karaha pues kahawon wen uresha na intenia ai mahira soy suri watta sari kasiyarut wepete kaska wahap na waraite kaswaita kara wahap otehia ai mahira wakwai pasuri watta shana sari wanur antaka yasuru mai wososo otahuru mai wale skahamoi hoshi wesputu wanur kaliru pushware mauria mai maya wai mahirare urere wahap wai mahna pushware na pasana kanana wena wachon kanana motso kan otamshina mreu yukan raira yukan hokon sportu wanure ka pushware te pitch mamreu yu masnoi kwa mai sawata kamata. Atención afiliado de Anasguayú EPSI. Tu petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitaciones son importantes para nosotros. Presentarlas es totalmente gratuito y puedes hacerlo por página web o correo electrónico. Línea telefónica 605-725-6565, opción 1. Y en las distintas oficinas de atención en tu municipio. Recibirás respuesta directa y oportuna. Anasguayú EPSI, tu voz cuenta y nos ayuda a mejorar. Hiyakana wamahan kansuru anas wayu pushwal hekuhin chichiku en casa anas oto en casa mohus ota hekuher chiku en casa hunok tenta kuaipa hairapa urupuna te carrer cachuer María Parasatkat suru anas wayu tu página web monakat o tamsi tu correo electrónico o tamsi urupuna te cachuerca 605-725-6565 para hatkat kuaipa chique rutka pasuru monto chpia karirwa anas wayu suru prohuma wane wairukua hirka pasumon te reyara eira ka apne rumai hirga te hanaikika hanaikimite EPSI ka anas wayu te ponoikika kohut akari hanashihi pura anai te hukuai. Doctor, ¿cómo debe realizarse un correcto lavado de manos y en qué momentos del día es más importante hacerlo? Buenas sakiraka hamus koi pas pura pangsa into rotointe koi pone orohowa hapu harap shinhat maite mre uska tota sana si que orohowa ka hapu watamat kare wari harara harachi papak. Lo ideal es hacerlo con agua y jabón durante al menos 40 segundos, frotando bien todas las partes, las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas. Los momentos clave son antes de comer o preparar los alimentos, después de ir al baño, después de toser o estornudar, al cuidar a un niño o a un enfermo y siempre que lleguemos a casa. Si no hay agua y jabón disponibles, el alcohol glicerinado es una buena alternativa temporal. Anonik to que si pa harapshi ota hertua intamo intensku pona oroho hapos na guren tahia para hanare ya se intin hawon mawon ya aurer kama wapara tatintu wahap ka wala tira tintu surohi ka sai terupna chen wahap otam si senai rohe wahap wala kinta hiko huyo to wayuro intente sharri ka wapato man ka mure uyore pato orohuna hateros pusho ho hai hat o harapshi hatorohuna spura pana ai hai kur na man hiyo kana chiki he auna apahas chiki ashita chiki ono otra chiki asheuha terra ai maha sori no to te pichka no tenera irayo huru kan wepia wa mahira wayakan man ka no hore he won humana no hore kasumana es atkor es termascar hain shakaras pura korohia hapo man ke humana terra he ihas naha wa man wayakan ai ruat hari kasawerah ka te kostoro in kobre karatun hapo ayu es pura hain mahantia irahain te otras sanai hat kaliru strong uno que guatejan purero werahre hair pa wane ver kuan no hat no homo no iha ka urein te wahap suri su tun watasari wanore.
Después del nacimiento, los primeros días son clave para cuidar la salud de tu bebé. Entre el tercer y quinto día de vida es importante llevarlo al control médico. Allí, el personal de salud revisa su peso, alimentación, color de piel y signos que indiquen cómo está adaptándose al mundo. No esperes más, acude a tu IPSI primaria y garantiza un comienzo de vida saludable para tu bebé. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Chiqui hemerin wane ho sau apunen o tarai kai puranai mahiranchi o unin namatan chmal pulstuhan hatin au wane wai reskutu kase nakanai na wai ni kuin tapas pushware en namatin tu suri nunta hisne mayeni puran quiero tin sulon mahiket wane kase heket pure rohoro no kamai tuma no pa tapas puna mata sulon terher le pehekat punai pura pirinchi anai katui no chipuchonga hanai kimointe EPSI kanas wayu es huma senai tu parahat kat kari wan hinte isne hemerin ana hnauchi stumata tuska pulero ana. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones nos da para fomentar el hábito del lavado de manos en nuestras familias y comunidades? Chiro at karasa kirawane puch te kira hen kana we por kirai hanai na te pitch kana wayu kana senai uring tin hap o tana pushware kas wan puch na muy hat kamauria. El lavado de las manos en nuestras familias y comunidades es una de las mejores herramientas para prevenir las infecciones. Si los adultos lo hacemos con frecuencia y enseñamos a los niños desde pequeños, ellos lo incorporarán como parte de su rutina diaria. También es clave garantizar que haya agua y jabón disponibles y reforzar el mensaje con educación constante. Promover el lavado de las manos es promover la prevención, la salud y la vida. Anure nek tok ke hoshi pa te puch na ka humai ture ka rahapu anas orohunus ekira hanas te pichko to wayu mureu yo na pehe wa inte hinama chike kas na ire pushware chika yatawa otatra akira hanas te pichka wanepi ki rashi ne urente na hap na yok te yarut ya otahia ya heiha kama interwin ka otatra spuna ka hawon ko pura anai haten skira hite te pichka pro uren hap we kira hire na urente na hap we kira hanas pura anai hanai na watta kai sulup na nakuat paip na warait ari hunari he na ari hune re na ari hune chin hona ya atu he na nakuat pa pura pusho at casa ne rakat mauna ya. Lávate las manos con agua y jabón. Cuando te lavas las manos antes de comer, después de jugar o de ir al baño, estás protegiendo tu salud y las de quienes más quieres. El lavado de manos evita enfermedades y mantiene tu familia sana. Manos limpias, vida sana. Un mensaje de la EPS Indígena Anasguayú. Vigilado Supersalud. Puro ho pahaps ka wui otam si spoon mun ke puro ho de pahapkas purap na ekas purap na shaita chikhe shaita purap na una pa te wane wai ruku ai ma shi pura nai hana hi wane wai ruku pushwale ure rehab ata tsuri wat tasari wanure ure su push ana shi yakan ure rehab apus ana hum puch kat nai he te psi ka anas wayu ana hana tum tates ke pulero ana. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista, experto líder en salud de la EPS Indígena Anasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Aha na ya tsau ha pai pente puch ka horu stun trawara ka het ka puch o tam sit yo to ko suru het EPSI ka anaswayu como hiya ka ne ware moyo ni wair mai won pe he wari kana na wo pu he wari kana na uch tu han kana o tam shin chan kana parai ma ap kan puch ka stun trawara ka het ka puch soto hai hiya kana o tawaya kana acha hirashi wa ku pa purana.